Muy buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión. Estamos en la semana 3. Estamos en día viernes. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la unidad 3 que se denomina las tecnologías emergentes en administración y gestión. Como hemos estado viendo, parte importante de lo que hemos estado revisando o vamos a trabajar es cuál es la importancia que tienen precisamente el emplear tecnologías emergentes en el desarrollo administrativo y en el desarrollo gestivo. Parte de las herramientas que estamos empleando como tecnologías emergentes son aquellas herramientas o aquellos programas que nos permiten facilitar el empleo y uso de los diagramas de Gantt. Por eso, la plataforma nos proporciona ciertas herramientas que en base a lo que han estado evaluando se diagnostican como aquellas herramientas que son de más fácil acceso o de usabilidad. Ok, para empezar, vamos a ver lo que es un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es una herramienta útil para planificar proyectos. Al proporcionar una vista general de las tareas programadas, todas las partes implicadas sabrán qué tareas tienen que completarse y en qué fechas. El diagrama de Gantt lo que nos hace es facilitarnos las tareas del proyecto, saber realmente cuánto tiempo estimado nos llevará a realizar un proyecto y en su efecto, si por ejemplo llegamos a tener algún contratiempo, poder establecer o poder controlar, medir y corregir esa fase. Un diagrama de Gantt nos muestra fechas de inicio y fechas de finalización del proyecto. Esa es una parte muy importante. ¿En qué momento yo pretendo iniciarla y en qué fecha estimo que realmente yo cumpliré con todas las metas propuestas del proyecto? Como bien mencionábamos con anterioridad en la sesión pasada, los proyectos sociales requieren de mucho esfuerzo, requieren de grandes tiempos que tenemos que emplear debido a precisamente a su naturaleza. Tratar de concientizar a una sociedad, tratar de resolver un problema social, esto implica una tarea muy fuerte por parte de nosotros hacia la sociedad. Entonces, en aquella que tendremos que emplear cierta cantidad de tiempo destinada principalmente a tratar de concientizar. Adicional, el diagrama de Gantt contiene las tareas que vamos a trabajar dentro del proyecto, que fue lo que estuvimos trabajando en la parte de la fase 3, actividades, tareas y recursos. Por eso se hacía mucho la alusión de que se establecieran lo más concretamente y correctamente, porque esta fase se iba a volver a implementar para su diagrama de Gantt. Posteriormente, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo establezco una fase o una tarea la cual no es acorde? Automáticamente, cuando querramos hacer la actividad, lo que va a suceder es que no se va a poder conllevar el proyecto. ¿Quién está trabajando en cada tarea? De igual manera, dentro de los diagramas de Gantt, vemos a los responsables de actividades. ¿Esto qué quiere decir? Esto es quién está ejecutando cada actividad que se va a realizar, a quién se le delegó la responsabilidad. Por eso venía parte importante en la fase 4 sobre la división del trabajo. Y como bien comentábamos, la parte en que Adam Smith nos dice, la importancia que tiene la división de trabajo organizacional o dentro de una organización es la de simplificar tareas y maximizar la productividad. ¿Con qué afán? Con el afán de delegar responsabilidades, con tener especialización de funciones, con el fin de poder trabajar en equipo. Bien, otra de las características del diagrama de Gantt es que trae fechas programadas de inicio y finalización de cada una de las tareas. O sea, esas son las partes en que cada tarea tiene su fecha de inicio y su fecha fin, y una estimación, como lo habíamos mencionado, de cuánto llevará cada tarea el tiempo que estamos realizando. Hemos
visto, por ejemplo, cuando establecemos un diagrama de Gantt, ya sea en Tom's Planner, en Gantt Project, Smartsheet, en Google Sheet, donde lo están realizando, no existe un diagrama de Gantt que nos especifique horas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que no especifica horas un diagrama de Gantt? ¿Alguien que guste participar? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, qué con- profesor, perdón, yo también. Ok, ¿por qué consideran que las tecnologías emergentes como Google Sheet, Smartsheet, Tom's Planner no tienen una estructura de trabajo de horas o segundos o minutos? Solo establece días, mes o año. Puede ser porque es para proyectos muy grandes que no se pueden cumplir en un corto tiempo y necesitan, pues, bastante tiempo. Va más o menos la respuesta por ahí. Ok, y muchas gracias por su aportación. Adelante, Adriana. Pues era más o menos por lo mismo, que a lo mejor un proyecto no se puede planear, por ejemplo, en horas o minutos, necesita más tiempo. Efectivamente, de hecho va más concreta su respuesta. Se le agradezco mucho. Vamos a escuchar la participación de la compañera Silvia. Adelante, Silvia. Pues justo eso iba a comentar también, que precisamente no se planean las actividades para un día o para concretarlas en un día. En efecto, de hecho es muy raro. Bueno, más que raro, es una parte inusual en el que encuentren un proyecto que ustedes puedan resolver en horas, en que establezcan que en 24 horas, 28 horas, en 2 días, solucionarían una problemática de una sociedad en cuestiones de solventar un problema de gran magnitud, gran escala. Entonces, a veces hasta los proyectos que se establecen como son microproyectos, hablando generalizado de un proyecto a corto plazo, de abrir una tienda por ejemplo, un puesto de elotes. Aún así, son proyectos de corto plazo que no puedes determinarlos en tan solo horas. El que yo diga en un día, ya establecí todo. Automáticamente eso es fantasioso, es algo que realmente no se puede realizar. Adelante, Adriana. Perdón, maestro, es que no bajé la manita. Ok. Adelante, María Mendoza. Profesor, en este caso podría ser que si es un planteamiento para un largo tiempo que no tenemos una fecha de caducidad o de término, que se pueda cumplir por tiempos cortos, digamos, el primer mes y luego seguir con el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, haciendo lo mismo hasta concluir con el proyecto, o sería muy descabellado pensarlo así. Un poquito. Lo que pasa es que por lo mismo se establece por etapas. Si se da cuenta, Se puede perder el seguimiento, ¿verdad? es exactamente, puede Ok. ser que en algún punto de lo que está realizando hay alguna actividad que no puedan concretar en ese tiempo y tengan que modificarlo. Muy bien, sí. Gracias. De nada. Adelante, Ismael. Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente es eso de lo que comentaron las compañeras, porque como no hay proyectos que se realicen, que se puedan concretar en una hora, así como que ya en una hora, 5 horas, en 24 horas se va a dar solución, es por eso que lo que se realiza por días, semanas o meses. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya le envié mi tarea y Sí. pongo una anotación, o sea, comento lo mismo, de que a pesar de que mi proyecto, los colaboradores van a participar de 3 a 5 horas al día, pero estas van a ser diario. O sea, y lo tomo en cuenta como por día, no por horas. Y es correcto. Porque vi en lo de Tom's Planner, yo no conocía esa plataforma y la estuve analizando y me gustó porque hay una opción en la configuración donde marca los horarios, o sea, como si fueran las jornadas laborales. Y dije, está bien, porque al final de cuentas son jornadas laborales, pero por días, por semanas, por meses, ¿no? Exactamente. También yo especifiqué lo que es de lunes a viernes, porque pues sábados y domingos, pues no hay proyectos que a lo mejor se requieren el trabajo, pero en mi caso yo no lo planteo de esa forma, ¿no?
pero Sí, sí, por ahí va. sí, de hecho es correcto lo que realizó. Fíjese que como empleó ahora sí la tecnología emergente y buscó esa pestaña que sirve para poner horarios, es correcto. ¿Por qué? Porque como bien menciona, a lo mejor en mi primera fase es establecer reuniones semanales con el comité vecinal. Entonces sabemos que no lo vamos a hacer todo el día o que no vamos a ocupar las 24 horas de ese día y que a lo mejor Ujú. parte de esas horas yo tengo que destinado para mi trabajo, para estar con la familia, pero eso ya es cuestión aparte. Pero así como lo determinó es tan correcto. ¿Por qué? Porque yo digo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde va a haber una reunión, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes. Entonces, eso Ujú. ya me da la pauta de saber qué fechas lo va a realizar, pero lo está estableciendo por 10, pero con las horas programadas. Y eso es Sí, correcto. Hasta ahí sí, sí, estamos sí. bien. Y fue una opción que encontré y me gustó porque en otras que ya había visto anteriormente, no me las daba, no me daba esa opción. Y ya De por eso fue que decidí trabajar con Tom's Planner, De porque me hecho, pareció. es lo que les comentaba. Es una tecnología que nos permite interactuar mucho con todas las pestañas que debemos utilizar. O sea, con todos los conceptos que se debe de contener un diagrama de Gantt. Antes, cuando se inicia el diagrama de Gantt, se empezaba a realizar en papel. De repente, cuando establecíamos un diagrama de Gantt y eran infinitas tareas que tenías que realizar, entonces hacías varias hojas para poder dibujarlo y entonces establecías fechas. Pero ¿qué sucedía si, por ejemplo, como bien comentaba, a lo mejor la primera actividad que yo tenía de una reunión que yo establecí para un día no se pudo concretar porque hubo una amenaza? Y esa amenaza quiere decir que hubo un factor externo que afectó a mi proyecto y en ese momento empezó a llover y un aguacero o un huracán o etcétera, Ujú. un evento no previsto. Entonces, si yo ya lo establecí, lo que tenía que hacer era volver a borrar esa hoja y volver a hacer todo completo. Entonces, eso consumía tiempo y era tan estresante. Por eso surge y sale la necesidad del ser humano de que salga la tecnología. Entonces, se empiezan a crear programas. Esos programas precisamente nos sirven para ayudarnos a facilitar el cumplimiento de lo que estamos estableciendo, que es un diagrama. ¿Sí? Ujú. Ok, Bueno, gracias, Azul. gracias. Adelante, Pilar. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Yo al estar realizando mi diagrama de Gantt, no sé si por el tiempo, pero no me pone las barras en tiempo, maestro. Estoy metiendo 16 días para permisos y promoción, y el desarrollo y la conclusión se hace en un día. Y como que no me checa, maestro, a la hora de hacer el diagrama ¿De qué se trata su proyecto, perdón? de reforestación. De reforestación. ¿Y en un día tendría usted ya la conclusión? Sí, maestro, tendría el desarrollo y la conclusión en un día. Considero que es muy poco el tiempo para plantearlo para un día. O sea, estamos hablando de reforestación. Pero me imagino que esta parte está incluyendo usted a la sociedad, ¿no? Sí, maestro, empresas, a todo el público en general. Ujú. Entonces, me imagino que el proyecto que estamos estableciendo de reforestación es solicitar el apoyo de la sociedad para poder volver a sembrar árboles o Sí, o cuidado de áreas, sí, sembrar árboles. o sembrar árboles. Ujú. Sí, en esa parte tenemos que determinar que para sembrar árboles necesitamos de muchos permisos. Sí, Y permisos, hay que hacer licitaciones, hay que hacer permisos para la parte de lo que es la Semarnat, todas esas partes de gobierno. Ahí sí tenemos que acercarnos al gobierno para poder pedir permisos. Entonces, a veces hay que considerar que los trámites gubernamentales son un poco tardados, porque se sabe que hasta para ir a solicitar un permiso, de repente te dicen, regresa en una semana y no te atienden en una semana. Te pasan 2 semanas, pasan 3 semanas hasta que le puedan otorgar el permiso. Entonces, esa es la previsión que tenemos que realizar. Lo que sí le puedo decir es que el diagrama no le estaba proporcionando la barra porque es muy poco el tiempo, entonces lo minimiza tanto que realmente no se ve. ¿Sí? O sea, no se percata a visualizar, porque si usted le mueve a un mes, por ejemplo, le va a aparecer, le debe de aparecer la barra. De todas entre maneras, más,
entre más tiempo me va a aparecer E- más e- la e- barra. exactamente. De todas Debo de maneras, subir los tiempos. efectivamente, yo de consideración sí le recomiendo que lo suba. ¿Por qué? Porque como le vuelvo a repetir, si estamos hablando de reforestación, sí tenemos que hacer muchos permisos y son permisos que son un poco tardados. Entonces sí, a la Sí, consideración es parte de que sí tenemos que modificar las fechas. sí, maestro. ¿Sí? Lo voy a hacer, sí. Ok, Muy amable, de maestro. nada, Muchas gracias. de nada. Adelante, Pilar. Soy Pilar, maestro. Ya Gracias, terminé. gracias, Muchas Pilar. gracias. Adelante, Silvia. Sí, lo que comentaban ahorita de la aplicación, Sí, ay, se me escapa el nombre, la última aplicación de la que hablaban. Tom's Planner. Ok, sí. Tampoco trae sábados y domingos. Está muy bien esa porque, pues, de lunes a viernes son las actividades laborales. Efectivamente. Yo la vi ya cuando yo ya había hecho mi diagrama en Excel. También en Excel yo seguí un tutorial para poder aplicar algunas funciones tipo, me sentí como programadora, porque algunas pequeñas aplicaciones, no todas me funcionaron, pero Sí, sí tuve que poner de lunes a domingo y aparecen los brincos ahí de inactividad que no afecta en lo absoluto. sí. Pero sí me gustó mucho la aplicación después que la estudié un poco, pues sí está muy colorida. Y es que realmente no es difícil de emplearla, porque nada más es vaciar la información dentro de la Es muy aplicación. práctica, sí es cierto. Efectivamente, y nada más vacía y ya luego buscar lo tedioso está, y le digo porque al principio cuando yo conocí esa aplicación, para mí fue lo tedioso fue buscar cómo compartirla, porque cada que uno le daban por cualquier hora te decía que no se puede porque no pagaste la versión, no se puede porque no pagaste la versión. Eso me fastidió, la ¿Sí? verdad. Entonces tuve que Y buscar deserté. precisamente un tutorial en el que me di cuenta cómo se compartía, que precisamente ahorita se les voy a mostrar cómo se comparte en dado caso que más adelante la quieran emplear. Una de las desventajas que tiene Tom's Ok. Planner es que solo le permite realizar un diagrama de Gantt para compartir vía público. Esa es la única desventaja, o sea que tendríamos que estar cambiando de cuentas de Google o cuentas de Outlook para poder registrarse y poder hacer varios diagramas de Gantt diferentes. Esa es la única desventaja que tiene. Ujú. ¿Sí? Pero vamos a darle Ok, continuidad para que se los gracias. pueda mostrar. Entonces, los componentes de un diagrama de Gantt. Normalmente dice un diagrama de Gantt contiene los siguientes elementos, que es lo que estábamos viendo, las fechas. Fechas de inicio y finalización permiten que los gestores de proyecto tengan una visión de cuándo empezará y cuándo terminará la totalidad del proyecto. Tareas. Los proyectos consisten en una serie de subtareas. Con un diagrama de Gantt podrás hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retrasos o se quede olvidada. 3. Plazos de tiempo previstos. El diagrama muestra cuándo debe llevarse a cabo cada tarea. Te ayudará a garantizar que cada subtarea se completará según el programa y que todo el proyecto se terminará a tiempo. Tareas independientes. Estas son aquellas tareas que no tienen nada que ver con las demás. Hay tareas que pueden ser empalmadas. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi primera tarea es realizar una junta vecinal y la segunda subtarea es elaborar un estadístico de las personas que asistieron a mi junta vecinal, quiere decir que si la primera no se cumple, automáticamente la segunda no se puede llevar. Esas son las empalmadas. Las tareas independientes son las que ustedes han estado empleando, que una no depende de la otra. Como dice, algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, mientras que otras se deben completar antes o después de que se empiece o termine otra tarea. Esas tareas que dependen de otras se pueden indicar en un diagrama de Gantt. Y el progreso. El diagrama te muestra exactamente cómo se está desarrollando tu proyecto, ya que te ofrece una representación de las tareas que ya se han completado. Al indicar la fecha actual, obtendrás una vista general de cuánto queda por hacer y verás si todo procede como estaba planeado para completar el proyecto a tiempo. ¿Por qué siempre nos menciona mucho el factor tiempo o un estándar de tiempo? Porque al final de todo, el establecer correctamente los tiempos nos determinará si el proyecto termina en un proyecto exitoso. Si lo vemos muy a profundidad, realmente el diagrama de Gantt lo que nos va a provocar o lo que nos va a dar es la forma de poder establecer tiempos que estén lo más acorde posibles, empleando
todos los factores externos que puedan afectar a esas actividades. Como bien comentaba, si por ejemplo la mayoría a lo mejor tiene una reunión vecinal, pero nunca analizaron dónde la van a realizar, y si vamos a suponer el día de mañana dicen, la quiero hacer en el parque de la esquina de mi casa, con un mini toldo, pero surge que hay una lluvia, hay un mal viento, o ocuparon las canchas en esa fecha, entonces esto ya podría ser una amenaza para que no se cumpla con esa fecha que se haya propuesto. Precisamente por eso el diagrama de Gantt tiene la opción de modificar esos tiempos. Comúnmente cuando establecemos un diagrama de Gantt, te dicen que puedes tener una semana o puedes ampliarlo una semana como margen de error. ¿Por qué? Porque esa semana puede ser que no la necesites y quede como decir, no la ocupé y terminé mucho antes el proyecto, y esto va a denotar todavía un proyecto con más éxito. A diferencia que termines exactamente en la fecha, que también lo denota exitoso, pero ¿qué pasaría si cuando llegas y estás viendo que estás llegando a la fecha, te das cuenta que no has cumplido con todas tus actividades? Va uno a replantear todo, y esto va a causar descontento en la sociedad, que es lo que nos espera. Vamos a ver este pequeño video que es de las ventajas y desventajas del diagrama de Gantt. Es solo visual, ¿verdad, profesor? Sí, solo visual. De hecho, solamente tiene una musiquita nada más, y lo que expresa esta parte, las ventajas, dice, es sencilla y fácil de entender. ¿Por qué? Porque al final de todo establecemos la actividad, la tarea, el responsable de la actividad, y aparece la barra. La barra te va a indicar el tiempo que se está realizando, viene la parte de lo que es la tarea y quién lo está realizando. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, el día de mañana no se está cumpliendo con esa tarea? Me voy directo con ese responsable y digo, oye, a ver qué pasó con los oficios que te di para que metieras del proyecto. No, pues, ¿sabes qué? Me lo rechazaron por esto, faltó esto. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces tengo que replantear esa fase y darle un poco más de tiempo. Eso nos va a dar la pauta para poder complementar todas las demás actividades. Desde que estructuro uno, tengo que reestructurar las demás, siempre y cuando esta no afecte en la continuidad de los tiempos. Y se da una representación global del proyecto. Ayuda a la construcción de presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque, como bien mencionábamos, parte de la tabla de actividades, tareas y recursos, establecimos un recurso financiero, era un recurso estimado. Con este diagrama de Gantt nos va a ayudar todavía a ampliar el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en alguna de las etapas se nos olvidó comprar algún material porque no lo tomamos en cuenta, todavía estamos a tiempo de poder anexarlo. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a lo que es el análisis financiero? Que es lo que ustedes establecieron en la fase 6, que es los escenarios que establecimos, que era el escenario optimista y pesimista. Eso vienen dentro de los análisis de los estados financieros para determinar la tasa interna de retorno, que ahorita también lo vamos a verificar. Parte, como bien mencionaba el video, nos da claridad, una vista general simplificada, nos da datos sobre el rendimiento de cada uno de nuestros empleados, una mejor gestión del tiempo y, como les comentaba, es una herramienta flexible porque nos permite modificar nuestros tiempos. Ahora, una de las desventajas es la complejidad. Los proyectos que consisten en un gran número de tareas y recursos pueden resultar en diagramas de Gantt muy complejos, especialmente si estás trabajando en un proyecto grande o tienes un equipo muy grande. Representar docenas o incluso cientos de actividades en un diagrama de Gantt puede causar confusión o ser difícil de leer. Por lo tanto, es fundamental valorar las diferentes tareas y subtareas antes de hacer el diagrama y asignar a alguien para que haga un seguimiento de los detalles.
Eso quiere decir que al final de todos ustedes se van a delegar la función a alguien que lo vaya a realizar. Por eso cuando hacían sus proyectos y establecían lo que era la parte de lo que era los perfiles, a veces les comentaba, por ejemplo, si requerían de un administrador, porque esta persona podría ser la idónea que pueda hacer precisamente los diagramas de Gantt y no se calentarán la cabeza el líder de proyecto para realizarlo, porque al final ustedes lo que iban a hacer era solamente ver que el personal cumpliera con cada una de las fases para que el proyecto se terminara en los tiempos que ustedes iban a establecer. Ahora, otra de las desventajas es la linealidad cronológica. Para que un diagrama de Gantt sea eficaz, debe planear tu proyecto de forma lineal desde el principio hasta el final, por lo que debes de conocer de antemano el resultado y los pasos que llevan a dicho resultado antes de comenzar. Esta parte es en la que ustedes ya conocían o conocen cómo va a terminar su proyecto. Ustedes de antemano saben cuándo va a terminar, cómo va a terminar y si el proyecto realmente va a avanzar. Dice, por lo que debes conocer de antemano el resultado y los pasos que llevan a dicho resultado. Esto puede sonar bastante evidente a la hora de construir una casa, por ejemplo, pero resulta mucho más complicado cuando se trata de desarrolladores web. Y esto se refiere a los programas que empleamos dedicados a un proyecto donde el cliente no ha especificado el resultado final. También tenemos el trabajo arduo. Como comentábamos antes, los proyectos cambian. Si vas a usar un diagrama de Gantt, tienes que adaptarlo conforme a dichos cambios. El gestor de proyectos responsable tiene que actualizar el diagrama con frecuencia. Aunque esta tarea se puede simplificar con la ayuda de un programa de gestión de proyectos, que son los programas que nosotros empleamos como Town Planner, Smartsheet, Google Sheet. ¿Por qué es necesario estar actualizándolos? Porque al final nosotros tenemos que presentarle un avance a la sociedad, decirle, a ver, cuando hagan sus reuniones vecinales, a ver, vecinos, mire, el proyecto está avanzando de esta manera, ya cumplimos con la primera fase, estamos iniciando con la segunda fase, que es la etapa de desarrollo, y vamos bien, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya tienen enamorados al público en general. Parte de una cuestión muy importante que debemos de tener en cuenta es la comunicación. La comunicación que ustedes tengan con la sociedad, que tengan con sus colaboradores, que tengan con su personal, es una parte fundamental para un proyecto exitoso, porque al final, el que establezcan una buena comunicación, esto nos va a conllevar a tener mejores logros. Vamos a ver un pequeño ejemplo con Excel. Voy a compartir. ¿Ese es más o menos el que ustedes vieron en la plataforma o es diferente? Es ese. Es este, ok. Ok, este es un diseño, le llaman diseño plano de un diagrama de Gantt, o es el diseño básico. Estos eran los primeros diseños que se realizaban cuando realmente empezaba a funcionar la herramienta de Excel. Se llama diagrama de Gantt para principiantes. Es una forma muy fácil de hacer un diagrama de Gantt, en el que establecen el nombre de la actividad, de las actividades que ustedes vayan a realizar, que en las que yo le coloqué nada más fue del lado de la J, las fechas de inicio, las fechas de término y unas fechas finales de acuerdo a lo que ustedes tengan determinado. Para poder realizar, por ejemplo, lo que es una estructura a un diagrama de Gantt, nos tenemos que establecer dentro de una celda y buscar lo que es la parte de las herramientas. En las herramientas vienen los gráficos. Aquí vienen los gráficos recomendados. Nos vamos a ir a la primera parte donde están los gráficos de barras y nos vamos a ir a las barras 2D en la segunda columna, en la que dice barras apiladas. Nos va a dar este cuadrito blanco. Este cuadrito blanco nos va a servir para darle formato a la información. Entonces le damos doble clic y aquí aparece otra barra de tareas. Vamos a darle en la barra de tareas que aparece aquí arriba y seleccionar datos. En seleccionar datos nos aparece otra herramienta que es seleccionar origen de datos. ¿Qué datos son los que requerimos primeramente? El nombre de las actividades. ¿Sí? Seleccionamos.
A mí me pidió primero las fechas. A usted le pidió primero las fechas. Sí, y ya después, al final, las actividades. Ahí está. De hecho, también le podemos poner las fechas igual. Vamos a comenzar con las fechas. Fecha inicio. Ok, y le damos en aceptar. ¿Sí? Bueno, vamos a acabar primero esta primera parte de la sesión y ahorita nos reconectamos, por favor, para que le damos continuidad a la presentación. Sí, profesor.